¿sí? Sigo estudiando también como muchos de ustedes, porque creo que nuestra responsabilidad es ser estudiantes permanentes, ¿sí? Y trato de aprovechar al máximo los espacios como este. Entonces, yo sé que a veces es molesto, pero vamos a esforzarnos en poder sentirnos un poco más cerca y que estas pantallas no puedan ser impedimento. Si estás con tu pijama de Winnie Pooh, no te preocupes, nadie te va a criticar, ¿sí? Nos va a parecer muy tierno. Y si estás desayunando o almorzando o cenando, antojaremos lo que comas, pero más no va a pasar, ¿ok? Qué lindo, ahora sí, ¿ves? Qué lindo verte, Irene, nuestro pastor Lejanover, qué bonito. Gracias, Silvia, Arlení, Sandra, Diana, provecho. Carol, gracias. Lorena, Jacqueline, qué gusto. Gisela, qué lindo verlos así. Irene, gracias. Y a esa hermosa princesa que está contigo, Elena, y a todos los que están. Manuel, gracias, gracias. Diferente, ¿verdad? Diferente. Cuando usted ingresa a una clase de adolescentes, va a parecer que está practicando algo medio raro. Porque si todo está oscuro y usted llama y es como si estuviera, no sé, tipo jugando la Ouija o algo así, invocando espíritus, porque no hay nadie. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa realidad empezando por nosotros. El trabajo con los adolescentes, el trabajo con los jóvenes debe pasar primero por nosotros, ¿sí? Entonces, rapidito, gracias a todos, ver escenarios como los de Gisela a mí me hacen sentir un corazón agradecido, o como el de Silvia, que hay personas que están trabajando y al mismo tiempo estudiando y de verdad, gracias por ese esfuerzo. Eso es querer servir al Señor en excelencia. He tenido alumnos que se han conectado desde las minas, ahí con sus cascos, desde los hospitales, desde el taxi. O sea, no hay impedimento para poder servir al Señor. Amén. Así que rapidito, yo los voy a leer en el chat y acá yo voy a saber quiénes están atentos. Solo colócame el país de donde tú te estás conectando en este tiempo para yo poder sentirme más en casa y para que tú sepas con quiénes Dios te está dando oportunidad. Colombia, el rico café, nuestro país cafetero. Amo Colombia, es hermoso Colombia. ¿Dónde están los colombianos? Me reaccionan con un corazón. Eso, muy bien. Tenemos a Colombia, Perú, mi hermoso Perú amado. Tenemos a Guatemala, qué lindo Guatemala, Ecuador, excelente, muy bien, Guatemala, Colombia, Perú, Chile, le, eso, Inés, muy bien, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, qué lindo, qué lindo, ¿cómo no puedes aprovechar, conocer lo que está pasando en el mundo? ¿Cierto? Qué lindo regalo nos trae Dios y qué lindo regalo nos da sociedades de poder interactuar con personas que tienen la misma pasión que tú, pero que están en el otro lado del mundo. Hermanos amados, amigos, gracias, gracias. Ya veo más cámaras prendidas. Ahora sí, pues podemos arrancar. Hermanos, los adolescentes, para muchos un reto. Hace unas semanas hablaba con mi mamá, ella es madre, es mi mamá y también es docente de educación, ella es profesora, y me contaba el caso de una de sus alumnas que estaba cortándose el famoso cutting. Y empezó una, pero le siguieron dos más y ya eran tres. Y uno de esos cortes me comenta que estaba muy cerca de la vena, era muy profundo el corte. Cuando ella vio esto, habló con esta adolescente y ella empezó a llorar y le decía, por favor, Miss, por favor, no le diga a mis padres. Por favor, lo que pasa es que yo me siento mal y le empezó a contar sus problemas. Y mi mamá, ni corta ni perezosa, como esas maestras que aman su profesión, se fue a su casa. Se fue hasta su casa a hablar con sus padres. ¿Y saben qué pasó? El escenario desde que vio a mi mamá en su casa fue totalmente diferente al que la niña le había contado. Ella le narró la imagen de unos padres ausentes, medios malvados, así de película de terror, pero mi madre conoció a dos padres muy al pendiente de su hija, con mucho amor para ella. ¿Les suena conocido esta historia?
que los adolescentes ven una cosa que parece que no sé qué se les ha metido, ¿no? De pronto tienen padres que los aman, tienen amigos, tienen gente que los ama, tú les has enseñado del amor de Dios, pero de pronto te dice, Jacqueline, hermana Jacqueline, me siento solo, nadie me quiere, hermana Diana, adópteme, hermana Carol, lléveme a su casa. ¿Qué les pasa a los adolescentes? Y hay un grupo de ellos que se enojan con Dios y dicen, para mí Dios no existe, hermana Carla. Porque si Dios existiera, ¿por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué él lo permitió? A ver, ¿por qué? ¿Por qué permitió que mi tío me tocara de una manera que no debió hacerlo cuando yo era niño? ¿Por qué? Si Dios existe. Entonces, nosotros, adolescentes del ayer, porque todos aquí hemos sido adolescentes, pero del ayer, en otra etapa, a veces no sabemos cómo llegar a sus corazones. Quiero que me levanten la mano cuántos se han sentido impotentes ante un adolescente, en que quieren ayudarlo, pero no saben cómo. Emma, gracias. Hay algunos, gracias, Irene. ¡Wow! Dios mío. Uy, uy, uy. Tanto que tenemos que hablar, ¿ah? Y tanto que tenemos que trabajar en estas semanitas que no son muchas, son poquitas. Ok, ¿están listos entonces para ingresar al cerebro y a las emociones y al mundo de los adolescentes? ¿Sí? ¿Están listos? Vamos a entrar y no moriremos en el intento, viviremos y saldremos de esta experiencia más preparados para abrazar el corazón de un adolescente. Amén. Y por eso yo sí te quiero pedir, porque no es un monólogo, que interactuemos. Tú levantas tu mano, yo te doy la palabra. Cuando sea oportuno, vamos conversando de lo que vamos viendo. ¿Está bien? Porque si no, si voy a hablar yo sola, me grabo sola, ¿sí o no? ¿Para qué tú vas a estar ahí si vamos a hacer un monólogo? Ok, vamos con todo. En estas semanas, queridos amigos, nos esperan temas muy interesantes y rápidamente se los voy a explicar. Sí, esta semana las tenemos que aprovechar al máximo posible, al máximo posible. Lo que nos está reuniendo en este tiempo es conocer el perfil del adolescente, pero de esta época, de esta sociedad, ¿sí? Hoy en día hay muchas iglesias que siguen trabajando de la forma en cómo trabajaban hace 15 años con sus adolescentes. Las mismas canciones, la misma silla, la misma Biblia, todo igual, hermanos. Todo es lo mismo, pero ¿los adolescentes serán los mismos? Es la pregunta que resolveremos. ¿O habrán cambiado? Ser adolescente antes era más fácil. Y nosotros que hemos sido los adolescentes del ayer, las decisiones eran más sencillas. Había dos opciones, el bien y el mal. Hoy hay un montón de opciones. Era o eres mujer o eres varón. Hoy hay más de 100 ideologías para que tú elijas el género que tú quieres tener. Más de 100. Y yo no sé de esos 100 cuántos conozcas tú. Hoy, antes, cuando tú le decías a tu mamá, ay, ¿por qué no te dio permiso para ir no sé, a salir con tus amigos? Le decías, me voy de esta casa. ¿Y qué te decía tu madre? Ándate pues, ¿te has listo tus cosas? Y no te ibas, no te ibas, llorabas, te las aguantabas, renegabas con tu cama, con tu almohada, pero te quedabas. O si en algún momento se te ocurría decir la palabra, ay, me voy a morir, me voy a matar, no se decía eso. Los estudios nos dicen de que de 10 personas hoy, en el 2024, en estos últimos años, que de 10 personas que dicen que se van a matar, aproximadamente 7 u 8 lo intentan. Antes de 10 personas que decían que se iban a matar, 4, 5 lo intentaban. Entonces, la situación es diferente. Todo ha cambiado, menos la forma en cómo está trabajando la iglesia. Seguimos con lo mismo. Y encima nos quejamos cuando los adolescentes no quieren ir a la iglesia. ¿Cómo tú vas a ir a un lugar para aburrirte? Alguien aquí pagaría dinero
por algo que les aburra o los cansa? Estoy segura que no. Seguro tú llegas y te aburriste, perdón, permiso, con permiso, adiós. No voy a perder mi tiempo. Pero los pobres adolescentes los someten a programas que no está llegando a su necesidad. Así que lo que primero vamos a ver es la visión integral del adolescente en este tiempo, ¿sí? En este tiempo. He seleccionado datos de investigaciones lo más actuales posible. Vamos a hacer lo más práctico posible para poder entender el perfil del adolescente de hoy, ¿correcto? Lo siguiente es que vamos a transitar, a caminar el camino hacia el corazón del adolescente, porque te cuento, es un camino y a veces pedregoso, a veces arenoso, hay de todo tipo, pero necesitamos llegar a su corazón. ¿Para qué? Para presentarle a Jesús, ¿sí? Y vamos a conocer las principales problemáticas de los adolescentes. La tasa de suicidio, de depresión, hoy está por las nubes. ¿Y cuál es la edad más afectada? La adolescencia. La adolescencia. Y muchos de nosotros no tenemos ni idea de lo que hacemos con eso. Ya voy tres retiros, campamentos en lo que llevan estos 2 últimos años, en los que he atendido en pleno retiro espiritual, campamento de la iglesia, intentos de suicidio. En pleno retiro, hermanos, en pleno retiro. Un adolescente se subió al cuarto piso del local en el que estábamos y estaba a punto de tirarse. En pleno retiro. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Cuántos intentos de suicidio ya atendiste? ¿Sabes cómo hacerlo? Mm, ¿Cómo responderías si uno de los adolescentes te dice, hermana Lorena, hermana Diana, lo que pasa es que yo no me siento mujer? Yo quiero que usted me ayude a decirle a mis padres que soy pansexual. ¿Y tú qué cosa? ¿Pan con mantequilla, con mermelada? ¿Qué me estás hablando? Yo no entiendo, porque ni siquiera sabes qué es esa palabra. ¿Qué hacemos? Es la gran pregunta. Queremos que los adolescentes conozcan a Cristo, pero nosotros no estamos dispuestos a presentarles a Cristo de acuerdo a su necesidad. Y recurriremos ese camino, trataré de poder darles las cosas más prácticas posibles para el trabajo con ellos y luego veremos al joven. Muchas iglesias, espero que aquí encuentre algo diferente, pero en la mayoría de grupos, joven es joven hasta cuando esté soltero. Oye, pero tiene 40 años. Culto de jóvenes, hermana Silva. Yo me voy al culto de jóvenes, pero ya tienes 40. Pero sigo soltero, no llega la sierva, no llega el idóneo. Yo no sé ustedes, pero conozco iglesias donde el culto de jóvenes es para todos los solteros. Y ya cuando te casas, ya pasas al culto de domingos. Y estamos perdiendo una población tan importante como son los jóvenes. Y decimos, ¿y cuál es nuestra excusa? No, es que yo tengo el espíritu joven. ¿Qué espíritu joven, hermano? Usted ya no es joven. 18 a 25 años se acabó la juventud. Lo siento mucho. Aunque tomes colágeno mañana, tarde y noche, ya no eres joven. ¿Por qué? Porque tu cerebrito ya pasó a otra etapa de desarrollo, tus emociones ya pasaron a otra etapa de desarrollo, el entorno, la sociedad, los retos que debes tú asumir ya cambiaron. Joven es joven de 18 a 25. Te cases, no te cases, sigas soltero, esperando al idóneo, decidas quedarte eunuco, cualquiera sea tu realidad. ¿Sí? Pero los estamos perdiendo. La estadística nos dice que en Latinoamérica, después de la pandemia, el grupo fuerte que se fue de las iglesias son los jóvenes. Hay muchas iglesias que no tienen jóvenes de 18 a 25, que esa es la edad de la juventud. Hermano, ¿y qué hacemos con los de 26? ¿Los votamos? Ahí hay otra necesidad. Los jóvenes adultos, o como una vez un estudiante me dijo, pastor, hay que hablar las cosas como son, esos son adultos.
Ya, bueno, adultos jóvenes, para que ya no se sientan mal. Los de 26 a 35. Esa es otra necesidad. ¿Mm? ¿De qué cosas pueden hablar en común un joven de 18 años con el otro de 33? Hermano, el de 18 va, cuando va al culto de jóvenes y ve a los de 33, 34, va a decir, esto, puro viejos. Y el de 33 va a decir, aquí en el Perú se dice chivolo, al que es joven, puro chivolo, puro colágeno, puros niños, puros bebés. ¿Qué hago yo acá? Entonces la peor locura que podemos hacer es juntarlos para poder, o sea, los podemos juntar, sí, pero todo el tiempo trabajar así no es posible, es algo descabellado, porque el de 18 a 25 tiene sus propias necesidades y el de 25 a 35 tiene sus propias necesidades. Al de 26 tú le tienes que ya ir preguntando cuál es su proyecto de vida, qué va a hacer, pero el de 18 está en el proceso de encontrarlo. Pero nuestra realidad es esta. Entonces vamos a aprender juntos a analizar el perfil del joven, de esos jóvenes a los cuales hemos descuidado. Hablaremos de los jóvenes adultos un poquito, pero vamos a conocerlos en este tiempo, ¿correcto? Y también cuáles son los desafíos de los jóvenes. Hay un fenómeno que está ocurriendo. Pregunta, ¿ustedes creen que en los últimos tiempos, los jóvenes en los últimos tiempos, se están casando, están teniendo familia o están teniendo mascotas? Mascotas, Mascotas. Uy, uy, mascotas. uy. El joven hoy le huye a la responsabilidad, no quiere casarse, tanto hombres como mujeres, prefieren tener mascotas. Sí, pues, exacto. Y muchos de nosotros los machacamos, pero nadie se sienta a entender por qué está pasando este fenómeno. Los estudios sociológicos dicen que lo mismo que le está pasando a Europa, porque Europa es considerada una sociedad vieja, no porque están todos viejos, sino porque la tasa más alta de natalidad ya ha disminuido en los últimos años. Y hoy, ¿cuál es el trabajo más rentable en Europa? Cuidar ancianos. Y dicen los sociólogos que están estudiando la antropología, el comportamiento de la sociedad, que Latinoamérica, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, estamos camino a convertirnos en una sociedad vieja. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad está disminuyendo. Hoy tú le preguntas a un joven y él ha decidido no ser padre, ha decidido no tener familia, ha decidido viajar por el mundo y tener estudios y punto y vivir la vida y gastar y nada más. Pero, ¿qué está pasando? ¿Será que solo le están huyendo a la responsabilidad o algo está sucediendo en su corazón? El propósito de Dios para el hombre, el propósito de Dios es la familia. La historia de la humanidad empieza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Pero ¿qué está pasando? Y nosotros, los que trabajamos con ellos, tenemos mucha responsabilidad para poder analizar lo que está sucediendo. Y yo espero que en estas clases podamos llegar a respuestas. ¿Por qué está pasando? Y respuestas que nos lleven a acciones. ¿Cómo los ayudamos? ¿Sí? Y finalmente, queridos amigos, les daremos y hablaremos y compartiremos técnicas y herramientas prácticas para el trabajo con adolescentes y jóvenes. ¿Qué les parece? Vamos a aprender juntos para estar preparados para la batalla, ¿sí? Vamos a hablarlo, vamos a dialogarlo, vamos a discutirlo y luego también aprenderemos cosas prácticas para poder ir al campo de acción, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos depara en este tiempo. Les recuerdo que es importante puedan llegar, llenar los foros, van a encontrar preguntas en los foros, van a encontrar también el control de lectura de hoy, el quiz al final. Recuerden que tienen plazo para poder hacerlo solo hasta el jueves.
porque los viernes ya revisamos todo. Entonces, el objetivo es que tú no te pierdas de este espacio. Yo estoy para servirles y juntos podamos aprender un montón. Entonces, ¿les emociona el contenido del sílabus? ¿Les parece bien? A ver una reacción para yo también poder decir, bueno, sí. Gracias, Pastor Lejanover, gracias. Cani ahí celebra con su confeti. Chévere, muy bien, Elena, gracias, Irene. Listo, entonces, sin más preámbulos, vámonos a conocer a estos benditos adolescentes que para algunos padres es como que, Señor, ¿qué estoy pagando? ¿A dónde se fue esa hermosa criatura que me veía y me abrazaba y me quería? Ahora me has mandado a este medio monstruoso ser. He escuchado a padres que realmente le dicen al Señor, ¿qué estaré pagando, Señor? Qué estaré pagando? Pero vamos entonces a la acción. Hoy vamos a revisar el perfil integral del adolescente en medio de una sociedad postmoderna, ¿sí? Vamos entonces con ello. Esta es la ruta de nuestra sesión de clase. Empezaremos, ya les he hablado de la asignatura, ahora vamos a ver un pequeño video y vamos a conversar porque ese es el objetivo. Vamos a ver el cerebro del adolescente. ¿Ustedes sabían que la mayor cantidad de respuestas para la conducta humana está en el cerebro? En las últimas corrientes de terapia, hoy en día hablamos de la neuroplasticidad. ¿Mm? ¿Qué es la neuroplasticidad? ¿Cuántos aquí conocen una plastilina? Me levantan su manito. ¿Han jugado con la plastilina alguna vez? ¿Han hecho sus ositos? Ay, varios, ¿ves? Hemos tenido jardín, ¿no? Estimulación. Ok. Se ha descubierto y se sigue estudiando el cerebro de que se puede hacer lo mismo con el cerebro, no con la parte fisiológica, ¿sí? No voy a destapar mi cerebro y lo voy a hacer plastilina, no, con las funciones. La neuropsicología, la neuroeducación hoy en día está teniendo mucha presencia para sanar, para atacar, para cambiar conductas destructivas en el ser humano. Hoy las mejores terapias para la depresión son aquellas que estudian y entienden el comportamiento del cerebro. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a conocer es el cerebro del adolescente y cómo esto tiene que ver en su comportamiento. También veremos sus emociones, su mente y la espiritualidad del adolescente. Y finalmente cerraremos con conclusiones y un control de lectura que usted va a tener tiempo de hacer hasta el día jueves. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión de hoy? Hoy queremos obtener las características principales del perfil del adolescente, ¿no? Queremos hoy conocerlos para poder ayudarlos, ¿correcto? A ver, hay algunos que están preocupados por los materiales, tranquilos, ¿sí? Que la plataforma, los temas con la plataforma los vamos a ir resolviendo, tranquilos. Yo les pediría de que esperemos un momentito hasta el final para ver esos temas técnicos, pero ahora nos concentremos en lo que vamos a abordar. Tú no te preocupes si ahorita no te ha llegado la plataforma, tienes dificultades, nosotros estamos para poder servirte, ¿sí? Pero ahorita necesitamos concentrarnos en lo que estamos viendo y luego vamos a resolver esos temas. ¿Estamos? Listo. Rápidamente vamos a analizar este versículo y aquí tenemos a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 5 al 7. Y le voy a pedir a Elena, por favor, Elena, puedes encender tu micrófono, Elena Balbuena, y leer este versículo. Gracias. Con todo gusto. Primera de Timoteo 1, del 5 al 7 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas gracias. Excelente, Elena. Quiero que notemos algo. Pregunta, atentos, ¿ah? Y en el chat yo los leo. Pablo, ¿a quién se está dirigiendo? ¿De quién está hablando aquí?
¿De quién está hablando? De De Timoteo. Muy Timoteo. Timoteo. bien. Estrellita en la frente para discipulado 1, los que han contestado. ¿Pablo conocía la familia de Timoteo? Claro que Sí. 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 Conocía a su mamá, a su abuela. ¿Cuántos queremos Timoteos para Perú, para Chile, para Ecuador, para Colombia? ¿Queremos Timoteos? Yo quisiera Amén. Timoteos en mi país. Pero, ¿cuántos estamos dispuestos a ser Pablos? Existió un Timoteo porque hubo un Pablo. Amén. ¿Y sabes cuál fue la pastoral de Maestro. Pablo? Una pastoral cercana. Él conocía la familia de Timoteo. Él sabía quién era Timoteo, lo que rodeaba a Timoteo. De hecho, conocía hasta que sufría del estómago. Tan cercana era la relación entre Pablo y Timoteo que él lo llamó hijo. ¿Tú quieres Timoteos? Pero ¿cuán dispuesto estás a ser Pablo? Muchas veces a los adolescentes, muchas veces a los adolescentes los criticamos por su forma de vestir, por la música que escuchan, por el color de su pelo, por el corte que se hace en la cabeza, pero no nos acercamos a su corazón. Y las cosas que hay afuera, hermanos, en el exterior, son importantes, sí, pero no son trascendentales. Y el cambio que hace el Espíritu de Dios es de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, como a veces nosotros humanamente queremos hacerlo. Es de adentro hacia afuera. En una ocasión, una adolescente mujercita de 16 años llegó al culto que teníamos para adolescentes, una reunión que teníamos con los chicos. Hermanos, estábamos en plena oración, todos mis chicos estaban ahí llorando, sanando sus corazones, orando, un tiempo muy lindo. Y llega esta señorita con una minifalda, pero que parecía que no tenía nada de tela, con un topsito que parecía que se había puesto, no sé, las agujetas de la zapatilla. Y llega así y de pronto va a buscar a los adolescentes que están ahí orando, que están tratando de recibir algo de Dios. Yo lo vi humanamente. Oye, esto sinvergüenza, mira, viene acá a distraer a mis chicos. Y en ese momento, el Señor habla a mi corazón y me dice, mira, ¿qué hay más allá? Hermanos, esta adolescente había sido ultrajada sexualmente. Había despertado su sexualidad antes de tiempo. Por eso es que su exterior mostraba lo que había pasado en su interior. En el caso de ella, no digo que sean todos los casos, pero en el caso de ella quería satisfacer una necesidad que había sido aperturada antes de tiempo. Y el Señor habló a mi corazón y la amamos, nunca le dijimos nada acerca de su vestimenta. Mi primera palabra con ella fue princesa. Hola, princesa. Y ella fue como que, princesa, ¿yo? Y poco a poco fuimos trabajando con su corazón. La amamos. Eso es lo que hicimos. La amamos. La abrazábamos, orábamos por ella. Y el día, después de unos años, el día en que yo dejé de trabajar en esa iglesia, ¿saben quién se quedó como la líder del Ministerio de Adolescentes? Ella. Nunca observamos su vestimenta. Nunca. Ese trabajo, o como decimos aquí en Perú, esa chamba, es de Dios. Él hace el cambio de adentro hacia afuera. ¿Qué debemos ser nosotros? Pablos. Pablos, trabajemos. Va a haber momentos donde de repente también conversaremos con los chicos de esas cosas, sí, pero primero veamos más allá. Imitemos a Pablo en su pastoral con Timoteo. ¿Qué está pasando con los adolescentes de hoy? Quiero que vean este video
con mucha atención porque luego vamos a discutir al respecto. Hola, Polo. Liwi, Yo soy Yamil soy Yumi. Dionis. Soy Selene. Somos una persona plural. ¿Pero qué es eso? Padecemos un trastorno de identidad. Específicamente, trastorno de identidad disociativa. TID por sus siglas. Mal conocido como personalidad múltiple. Este trastorno se desarrolla a partir de severos traumas de infancia. La mente infantil, ante constantes abusos, intenta encontrar una manera de sobrevivir. Una manera de evadirse de una realidad cargada de maltratos. La mente puede intentar sobrevivir de muchas formas, bloqueando recuerdos traumáticos, Disociando la realidad. despersonalizándose, fragmentándose. Nuestra mente, para salvarnos, tuvo Que fragmentarse y sobrevivimos. a alto costo. Queremos visibilizar nuestro trastorno, Desestigmatizar nuestro trastorno. educar sobre nuestro trastorno, mostrar cómo es vivirlo en carne propia. Y sobre todo, no dejen de creer En las malas representaciones. en películas Y libros. porque la realidad es que no somos monstruos. Ni psicópatas asesinos. Solo somos una persona que de niña Tuvo mucho maltrato. que tolerar. Es una sola persona. Ujú. Es una sola persona, pero tiene distintas, aparentemente, personalidades. Ya voy 2 casos de adolescentes cristianos, de familia cristiana, uno de ellos hijo de pastores, que ha atendido con este problema. Ya van 2. Una de ellas tenía aparentemente 13 personalidades. Yo conocí 4. ¿Qué está pasando, Señor? Yo no sé tú qué sientes cuando ves esto. A mí me preocupa. ¿Qué sientes tú cuando tú ves estos casos? Gisela. Una pregunta. ¿Y la persona que tiene estas diferentes personalidades sabe que tiene esas personalidades o no se da cuenta que tiene varias personalidades? Muy interesante tu pregunta, Gisela. La vamos a responder en un segundito. Es todo un mundo muy profundo para entender lo que está sucediendo con ellos. Muchas veces algunos saben que lo tienen, otros no, pero también en la ciencia hay mucha discusión. Hay un grupo de psicólogos y psiquiatras que dicen que esto no existe, que simplemente es un invento de las personas. Y hay otro grupo que dice que sí sucede. Se están haciendo estudios interesantes que dicen que, por ejemplo, una de las personalidades puede tener una enfermedad y la otra personalidad no. Pero el punto aquí es que, ¿qué pasó con esa persona? Se rompió tanto su ser, se rompió tanto su corazón, que tuvo que escapar de esta manera. Eso es doloroso. Si usted ve estos casos y no siente nada, preocúpese. Quizás se está cumpliendo lo que dice la palabra. En los últimos tiempos, el corazón de muchos se endurecerá. Y esos corazones endurecidos a veces están delante de ministerios de niños, delante de ministerios de adolescentes, donde los tratamos sin amor. Cuando Jesús vio la multitud, vio qué cosa, qué sintió en su corazón: tristeza, compasión. Hermanos, hoy los adolescentes están muy rotos y están buscando esa solución para el dolor que tienen
en el suicidio, en los trastornos alimenticios, en la creación de otros trastornos, en sustancias. Hoy ustedes sabían que ya no existe solo las adicciones a sustancias. Hoy hablamos de las adicciones a las no sustancias. Uy, ¿cómo es esto? Yo a la justa sabía de drogas y alcohol. Entonces, hermanos, quiero que en este momento lo primero para poder entrar al mundo de los adolescentes es que tú los veas como vio Jesús a la multitud, con compasión. ¿Sí? Compasión. Para trabajar con adolescentes necesitamos corazones compasivos. Si no estás dispuesto a tener un corazón compasivo, no trabajes con ellos. Por eso es que yo creo en todo este tiempo, son 18 años, que 15 de ellos he trabajado con adolescentes y 3 en los últimos años estoy formando líderes para adolescentes. Yo puedo decir que quizás no es mucho tiempo a diferencia de ustedes, pero en estos años he aprendido algo. No todos pueden trabajar con adolescentes y no todos deberían. Así como los niños, así como los jóvenes, no todos deberían. Porque los dañamos, porque los lastimamos, porque les damos una imagen de Jesús que no es la verdadera imagen de Jesús. Entonces, aquí Carol me dice, yo siento tristeza, Diana me dice mucha impotencia. Roxana, hay muchas versiones de respuesta frente a tu pregunta. Todavía la ciencia está dividida en dos. Hay quienes están estudiando el cerebro de este tipo de trastornos y han encontrado que sí hay un respaldo fisiológico, pero hay otros que dicen que no necesariamente, porque recordemos que el cerebro tiene límites inalcanzables. Entonces, probablemente sigamos estudiando esto todavía con los años. Correcto, Carol. Es espiritual, sí, pero no solo es espiritual. También es emocional, también puede ser fisiológico, también puede ser sexual. O sea, hay muchas razones, ¿sí? Entonces, lo primero para el trabajo con adolescentes, ¿qué es tener corazón compasivo, ¿sí? Corazón compasivo. Hola. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, eso está pasando con ellos, ¿sí? Ahora, hoy en día, muchos están tratando de comprender. El ser humano trata de entender muchas cosas. Hay algunas personas que tienen esta afinidad de comprender todo, de querer comprender. En ese querer comprender el comportamiento de los adolescentes y por qué este grupo, a comparación de otros, es el más golpeado por trastornos, por enfermedades mentales, se está estudiando mucho el cerebro de los adolescentes. Entonces, a continuación vamos a escuchar a un científico que nos va a tratar de explicar cómo funciona el cerebro de ellos. Atentos porque luego vamos a dialogar sobre esto. Los que nos dedicamos a la educación, muchas veces no terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Y eso es porque forzamos el cerebro a dar un paso más. Hola, soy Gladys y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de 2 niños adolescentes. Así que, y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento, es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa? Entonces es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan, cuantas más mejor. ¿Vale? Sí. Claro, este podado significa que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen.
Y hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No, no lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá, control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No, no. El descontrol emocional que muestran señala, indica que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. A lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ¿ahora por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional. Lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vaya ciñendo a los comportamientos adultos. Aquí también hay un riesgo. Decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Ahí viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar, reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta. Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo, de media, hasta los 34 años. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice, la nota que saquéis del primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad y según esto, según la nota final, podéis elegir o no el estudio que más os guste. Es un tema que conozco bien. Yo durante 10 años, y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. A todos se les dice esto. Y todos, racionalmente, lo entienden todos. Muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar 2 décimas más. No les importa. No muchas les veces. importa. Exacto, sí. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas. Otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno, hay mucha heterogeneidad. Cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente. Y hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar 2 horas más hoy. No, es que no pueden. Mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel. Interesante la explicación que nos da este científico que estudia el cerebro, el comportamiento de los adolescentes. Y al respecto, ¿por qué es importante entender lo que sucede en el cerebro del adolescente? Porque si nosotros comprendemos el desarrollo del cerebro, no solo del adolescente, sino de todas las personas, vamos a saber cómo conducirlos, cómo ayudarlos, cómo entenderlos y cómo también, porque el hecho de que, ok, ya, me explican de que el cerebro del adolescente está todavía en proceso de formarse, pero eso no justifica que hagan las cosas mal. Exacto, no las justifica. Usted y yo, si decidimos trabajar con adolescentes, escuche bien esto porque esto le va a ayudar para toda la vida en el trabajo con ellos. Tiene que ir un paso adelante de ellos. Tiene que ir un paso adelante de ellos.
¿Y qué es un paso adelante? Un paso adelante es saber cuáles van a ser las posibles respuestas que ese adolescente le va a dar cuando usted le dice o hace algo. Y usted ya está adelante, usted ya se adelantó a eso y ya lo solucionó en la posible, en el supuesto escenario. El peor error que pueden cometer y que mucho cometen los padres con los adolescentes es ponerse a discutir boca a boca. Porque cuando tú te discutes boca a boca con un adolescente, ya has perdido ese estatus, ese rango de autoridad. Las discusiones, las correcciones no pueden darse de esa forma. Entonces, el cerebro de los adolescentes tiene una particularidad. En el chat me contestan, si lo saben. ¿Hasta qué edad ustedes creen que el cerebro termina de desarrollarse? ¿Hasta qué edad creen ustedes? No googleen, le estoy viendo, no lo pongan en Google. ¿Hasta qué edad cree usted que el cerebro en el ser humano termina de desarrollarse? Ok, Jorge dice 40 o 43, 34 dice Irene. A ver, Yo creo que hasta cuando somos viejitos, porque el hasta cerebro cuando se sigue. viejitos, dice Gisela, ok. No deja de desarrollarse, dice Cani, ok. Está en constante desarrollo, 35, 80. Carol es más optimista y nos da mucho chance. Ok, 25, ya, escuchen bien. En los últimos años se está estudiando mucho el cerebro y el desarrollo, es decir, el desarrollo del cerebro, el terminar de formarse por completo las funciones cerebrales, este proceso, porque lo demás y el trabajo funcional continúa hasta el fin de nuestros tiempos. Si no funcionara nuestro cerebro, seríamos vegetales, ¿no? Probablemente algunos o tendríamos otro tipo de realidad. La función no, el desarrollo, la formación del cerebro es hasta aproximadamente 30 años a 34. ¿Sí? Es un aproximado que se termina de completar ese desarrollo cerebral. Desde allí podemos decir, oye, esta persona ya tiene todo lo necesario para actuar de la manera esperada. Pero muchos de nosotros conocemos personas, adolescentes eternos de 50 años. ¡Ay, qué le pasó! ¿Cómo puede ser tan irresponsable? Le llegó tarde la adolescencia. Ahí ya no le echen la culpa a su cerebro. Ahí el cerebro no tiene nada que ver. Ahí ya son factores ambientales, ¿sí? Traumas, presión social o algún trastorno emocional, etcétera. Pero la formación del cerebro desde la neurofisiología es aproximadamente, se termina de desarrollar entre 30 a 34 años. Ahora te atiendo, Silvia, vamos a escucharte, termino de darles esta idea. Claro, a nivel desde la neuroplasticidad, la función cerebral es constante, pero el desarrollo sí tiene un fin. Es como el desarrollo del crecimiento. Nosotros crecemos hasta cierta edad, ¿sí? De ahí ya no crecemos, o sea, con cirugía, pero ya no crecemos más. Entonces, el desarrollo sí tiene un límite. La funcionalidad no tiene límite, ¿no? Hasta que estemos vivos, gracias a Dios. Y lo otro, ¿sí? Es que en la adolescencia, ¿saben cuál es justamente el área que está faltante o que está en ese proceso de poder desarrollarse, terminar de desarrollarse? Es la zona prefrontal. La zona prefrontal. Y esta zona prefrontal, ¿saben de qué es responsable? Del equilibrio, de las decisiones, de poder ser personas cautas en tomar decisiones. ¿Y qué es lo que hacen los adolescentes? Justamente lo opuesto, porque en su edad, esta área, la zona prefrontal, que es encargada de ver esta parte en la conducta del ser humano, pues no, está en proceso. Entonces, ¿esto tiene que ver con su conducta? Sí. Y también, por otro lado, los adolescentes son los más afectados con los problemas emocionales y mentales por el desequilibrio hormonal. Más
que su cerebro está en ese proceso de podación, como lo ha explicado el experto, son dos cosas ya muy fuertes que pasa en el cerebro, en el interior, en el cuerpo. Pero súmale a eso la presión social, la presión tecnológica, las redes sociales. Entonces, lo que atraviesa un adolescente hoy es mucho más complejo. Adelante, Silvia. Buenos días, por lo menos aquí en Guatemala. Gusto saludarlos. Bueno, yo solo un comentario. Acabo, antes de empezar el curso de consejería, para que ir un poco inmerso, me inscribí a un curso de psicología que lo terminé, gracias a Dios, en adolescentes y niños. Y ellos explicaban de que también la adolescencia podía estar de los 11 a los 21 años, que es como que el cerebro deja de ser un niño y termina de madurar. No sé si también en ese proceso entraría esta en la maduración del cerebro, pero ellos hablaban de la tipo adolescencia, ¿verdad? Que llegaba hasta los 21 años, en que llegaban como que a su plenitud de madurez ya dejando de ser un niño, ¿verdad? Y por eso que aconsejaban también que la mayoría de actos o sanciones que se les deben imponer ya como adultos debería de ser hasta los 21 años, que es donde ellos terminan, de 20 a 21 años terminan de madurar. No sé cómo lo ve usted. Interesante, Silvia. Sí he escuchado este tipo de propuestas al respecto. Creo que hay que considerar varios aspectos. Por ejemplo, la adolescencia también tiene un factor cultural. Hay culturas en las cuales la adolescencia no figura, porque son niños y después pasan a ser padres. Entonces, fisiológicamente, hasta los 21 años, ¿está en ese proceso de formación? Sí. ¿Y puede afectar al comportamiento medio adolescente que pueden tener? Probablemente, pero no nos olvidemos del factor cultura. ¿No? Del factor cultura, porque también tenemos personas de 21 años que ya les toca asumir, ¿no? Otro tipo de decisiones. Pero hoy está sucediendo algo interesante con lo que comenta Silvia, y es que muchos adultos de 30 años se siguen sintiendo adolescentes. De hecho, está el famoso grupo chavorrucos, ¿verdad? Que son Sí. estas personas que pues se creen adolescentes, se visten como jóvenes. De hecho, vemos a estas mujeres que quieren andar todavía como con ropa de adolescente, buscan en área de adolescente. Em, pero al final de cuentas, pues tal vez es algo que les faltó en su juventud, pienso yo. Cultural o Eh, ambiental. Les Ujú. voy a poner un ejemplo, no sé si venga al caso, pero por ejemplo, cuando mi mamá se casó muy joven, se casó de 16 años. Entonces ya tuvo hijos, compromisos. La cuestión es de que cuando ya se separa con mi papá, y mi papá fue muy aprensivo y muy celoso, no le dejaba hacer nada, entró en una etapa donde, wow, mi mamá quería ir a fiestas, y todos así como, ¿qué pasó, verdad? Una señora tan formal y todo, empezó a vestirse diferente y estuvo en un su año emocional mero difícil, ¿verdad? Y nosotros decíamos, tengámosle paciencia, lo que le hizo mi papá fue bastante duro, que la engañara y ahorita ella siente la libertad que no tuvo de niña, no tuvo una juventud, digámosle así, que entró a compromisos, lo que tú decías, y luego pues ahora me siento libre, ¿verdad? Como que logró asentar, hizo lo que tenía que hacer y volvió a ser la mamá de antes, ¿verdad? Entonces, a veces como que ese es el proceso de saltarnos las etapas. Y Mm. eso es lo que yo trato de enseñarle a mis hijos. Yo tengo una hija adolescente que tiene 14 años y tengo un niño que ya tiene 18 años en su segundo año de la U, pero son totalmente opuestos, pero hay que como irse poniendo cada uno a su nivel y platicar de diferente forma y enseñar de diferente forma porque son Ujú. distintos, ¿verdad? Y explicarles que no se pueden saltar las etapas, que cada uno tiene una etapa en su vida y que la tiene que ir cumpliendo poco a poco, ¿verdad? Ujú, Para ir ujú, ujú. llegando a esa madurez que deben de tener según su edad. Ujú. Correcto, Silvia, muy, muy importante lo que mencionas. Hay algunas preguntas que estoy leyendo en el chat. Escuchen bien este punto para tenerlo muy claro. El ser humano es un ser integral, ¿sí? Tiene que ver el aspecto fisiológico, ¿correcto? También tiene que ver el aspecto emocional, mental, sexual, social, hoy el aspecto tecnológico. Entonces, todo lo que rodea al ser humano
influencia en su conducta, ¿correcto? Lo que estamos viendo a continuación es la visión fisiológica. Fisiológicamente, hasta esta edad, se termina de desarrollar el cerebro. 30, 34 años, fisiológicamente. Pero ¿qué pasa con esas personas? Por ejemplo, por ahí alguien dice la famosa crisis de los 40 donde las personas se comportan, pero ¿qué pasó? O sea, su cerebro, ¿qué pasó aquí? Ya no es, habría que ver cada caso, porque cada caso es muy, muy diferente, pero ya no es necesariamente el factor fisiológico. Quizás sea el factor ambiental, como el caso que contó Silvia. Ahí ya es un factor ambiental, emocional, que puede llevar al ser humano a actuar de cierta forma. Entonces, ver a la persona solo como alguien, únicamente desde el lado espiritual, es un error, ¿cierto? Es un error. Los tenemos que ver como seres integrales. Entender el aspecto fisiológico, entender el aspecto mental, social, sexual, tecnológico. ¿Ves? Entonces, si tú entiendes al ser humano en su todo, ¡wow! Tienes otra visión de trabajo, ¿no? Lo que dice Claudia del síndrome de Peter Pan obedece más a un factor ambiental, ¿no? El síndrome de Peter Pan, para los que no lo han escuchado, tiene que ver mucho con los adultos que son los eternos adolescentes en su conducta. Entonces aquí, el tema cerebral, a no ser que le saquemos una tomografía y quizás hay un tumorcito o un sangrado o algo que sí puede pasar, ¿ok? Puede pasar, pero ahí hay otro tema quizás. Quizás ahí ya son factores ambientales como la niñez, como heridas sin sanar, como un desorden sexual, como un desorden hormonal. Necesitamos ver qué está pasando. O como una influencia social, ¿no? Por ejemplo, hoy los famosos millennials, ¿sí? Los que están de 30 y siempre, ¿sí? Están movidos por una presión sociotecnológica. ¿En qué? Ah, ya, porque ellos son eternos niños, siguen sanando a su niño interior, comprándose cosas que no les sirven, pero siguen sanando su niño interior porque antes su mamá no les compraba y ahora tienen plata y se compran y siguen sanando su niño interior. Esto, por ejemplo, tú lo ves en las redes, en el TikTok, en el Instagram, en todos lados. Entonces, tú que tienes 30 y siempre, ay, sí, también te da ganas de sanar a tu niño interior. Entonces te pones a preguntar, ay, yo siempre quise tener mi casa de muñecas. Ya ves, hay una niña interior que no está sanada y te compras tu casa de muñecas, porque ahora ya tienes la plata para hacerlo. ¿Correcto? Esa es una presión sociotecnológica que tiene que ver en la conducta del ser humano, tiene que ver. Entonces, aquí la gran pregunta es, hermanos, si el ser humano es tan complejo, si el adolescente es complejo, atentos a esta pregunta, ¿realmente la iglesia los está atendiendo como debería atenderlos? ¿Qué piensan? ¿Los estamos atendiendo? ¿Realmente los estamos atendiendo? Yo pienso que no se está atendiendo debidamente, ¿no? Aunque haya la mayor intención de hacerlo, pero creo que se está espiritualizando todas las cosas, ¿no? No se están viendo de otra vista, pues, claro, todo guiado por el Señor y su palabra. Gracias, pastor. Muy puntual lo que menciona nuestro pastor. Los estamos atendiendo, sí, pero no adecuadamente. Y para darle paso a Irene, Irene, no te me desanimes con tu manito, persevera hasta el final. Ahorita te doy paso. Quiero hacerles este pequeño ejemplo. Digamos que yo le digo a Roxana, Roxana, vamos a tomarnos un café. Y le invito a mi casa y le digo, Roxana, a las 4 en punto de la tarde te espero. Entonces Roxana llega, ¿no? A las 4 en punto, porque ella es muy puntual, y me encuentra a mí, escucha, con la toalla, con todo mi cabello mojado, y hecho una loca y una chimoltrufia. Y yo la veo, le abro la puerta y le digo, ¡ay, Roxana, de verdad! Y, uy, y le digo, ya bueno, pasa, pasa, pasa. Y encuentra
que todo está, pero como si hubiera pasado un remolino dentro de mi casa. Uy, uy, uy. Roxana, sinceramente, ¿cómo te sentirías? Creo que sinceramente me daría risa y no sé, ofrecería ayuda para ordenar, no sé. Es que también me ha pasado un poco algo así. Yo soy súper puntual, como usted justo lo comentó. Pero pienso también que de repente pasan cosas que hay que ser más flexibles, ¿cierto? No sé. Y si somos amigas y me invitó es porque hay una relación, entonces pienso que, ¿cierto? Hay que ser como más tolerante. Roxana, yo aprecio mucho tu empatía, porque probablemente yo me sentiría incómoda y diría, ¿para qué rayos me invitaron si no lo ha previsto? Y como Roxana es muy amorosa, muy empática, una hija del Señor, se ofrece a ayudar, imagínense, qué linda. Pero dentro de nosotros habría esa incomodidad. ¿Por qué les hago este ejemplo? Porque muchos adolescentes se sienten así cuando llegan a la iglesia, porque llegan a un lugar que no está listo para atenderlos. No hay espacio para ellos, no hay lugar para ellos. Llegan a un lugar donde para empezar el ambiente físico es pero para adultos. La música, el entorno, el contenido. Entonces el adolescente diría, ¿para qué me han traído? ¿No? ¿Para qué? Irene, te escuchamos. Es precisamente, esa era como parte de la respuesta a la pregunta, profe, que usted lanzó ahorita. Tristemente, en la actualidad existen muchas congregaciones o iglesias adultocéntricas. Entonces, como usted explica, no hay un espacio ni siquiera un entorno físico adecuado para ellos, porque están más enfocados hacia los adultos. Y por otro lado, tenemos congregaciones donde están más preocupados por la cantidad, masificar. Entonces, colocan o convocan a personas que ni siquiera están formadas ni preparadas para atender a esta población. Entonces le dicen a la hermanita, hey, ¿usted quiere servir? Venga, sirva. Y la hermanita llega con el ánimo y el ímpetu de querer servir y con todo el amor, pero llega una población que ni siquiera ella conoce. O sea, tenemos una iglesia en la actualidad que está perdiendo a los jóvenes precisamente es porque no capacita o no forma a las personas idóneas. Ahora, todos tenemos un llamado, es verdad, pero para eso también existe diversidad de dones. Cada persona está enfocada a un ministerio, entonces yo no puedo pretender colocar al que dirige la alabanza a que me sea el líder o el que ministra a los jóvenes si no tiene ese llamado o a la maestra de niños a atender a jóvenes cuando ella no tiene ese llamado. O sea, son cosas que se están presentando y que están haciendo perder a los jóvenes, literalmente. Ese era como mi aporte, profesora. Irene, muchas gracias, muchas gracias. Valoro mucho lo que tú dices. Estos son los espacios donde tenemos que hablar las cosas como son, para no seguir cometiendo los mismos errores. Y cogiendo lo que dice Irene, también quemamos y maltratamos a los líderes. Porque el líder que quiere servir, por ejemplo, los adolescentes, pero que no sabe cómo, pero sí tiene la intención, cuando no llega a ellos, ¿qué va a pasar con él? Se va a frustrar, se va a sentir mal y que no es lo suyo. Y quemamos a un potencial de liderazgo. Entonces yo no puedo colocar personas sin acompañarlas en el proceso, sin capacitarlas. Ahora muchos me dirán, pero hermana, la realidad de las iglesias es diferente, porque no hay gente, ¿no? No hay gente. Pero lo mínimo que podemos hacer es ser Pablos para Timoteos, acompañarlos en el proceso. Mira, Irene, yo sé que lo tuyo no son los niños, pero apóyame en este tiempo. Tranquila, que ante cualquier pregunta, cualquier cosa, yo estoy. Y te voy a hablar un poco de los niños y te voy a comentar un poco cómo puedes llegar a ellos. Ah, bueno, es diferente, ¿verdad? Quizás ahora no es lo mío, pero debo aprender, debo suplir esta necesidad, pero no lo hago sola.
tengo información y acompañamiento. Entonces, al no atender adecuadamente a los adolescentes, también al mismo tiempo frustramos líderes, frustramos personas, ¿no? John Maxwell, un conocido escritor y estudiador del liderazgo, dice que cuando no hay productividad en un área, el problema no es la persona, el problema es quién la colocó en un área donde no va a dar productividad. Todos servimos. El tema es, ¿cuál es lo mío? Pablo hablaba de la iglesia como un cuerpo humano. No todos podemos ser pies, no todos podemos ser manos. Hay algunos que somos ojos, algunos que somos boca, algunos que somos oídos, algunos somos rodillas. Todos cumplimos una función distinta. Dios nos ha dado funciones diferentes en el reino. Responsabilidad de pastores y líderes es identificar cuál es el potencial de esta persona y guiarlo en el camino y no frustrarlo. ¿Mm? Gracias, Irene. Elizabeth, por favor, adelante. Elizabeth Macasi. Sí, enciéndenos tu audio, por favor. No te logramos escuchar. Ahora sí, Ahora sí, adelante, Elizabeth. a mi iglesia están llegando muchos adolescentes, niños y jóvenes con esquizofrenia. Y hay una joven mamá también que viene de una familia pues muy atacada por la droga. Tiene 3 niños y los 3 niños y ella pues tienen ese diagnóstico. ¿Cómo podría la iglesia en esta situación apoyarlos a ellos, no? ¿Y por qué se da? ¿Y por qué se da la esquizofrenia? ¿Es hereditario? Y eso es lo que justo los hermanos que están a cargo de los niños me dicen, ¿no? Elizabeth, gracias por tus preguntas. Te cuento de que vamos a tener toda una sesión completa para hablar de los problemas emocionales, mentales en la adolescencia, pero rápidamente atiendo lo que me comentas. No hay una causa certera de la esquizofrenia, hay diferentes posibles causas. ¿Hay una predisposición hereditaria? Sí, pero no es que, o sea, si mi mamá es esquizofrénica, yo sí o sí voy a tener esquizofrenia, no necesariamente, porque hay una predisposición. Pero también hay factores emocionales, culturales, ambientales, fisiológicos. Entonces, como que decir, esta es la razón para la esquizofrenia, no es posible. Lo otro es que el trabajo para adolescentes con esquizofrenia o niños con esquizofrenia o personas en general con los neurodivergentes, las personas neurodivergentes que son personas que tienen otra condición, es muy específico para cada necesidad. Yo no puedo trabajar igual con ellos como trabajaría con el resto del grupo. ¿Sí? Es bueno que estén con los chicos, pero necesitamos capacitarnos en cómo atenderlos, ¿sí? Entonces, en la sesión que vamos a tener donde hablaremos de las enfermedades mentales, esperamos poder tocar algunos aspectos al respecto. Entonces, ¿cuál es el perfil del adolescente de hoy? Y primero, no podemos hablar de los adolescentes si primero no sabemos dónde estamos, ¿sí? ¿Quién me dice cómo se llama la sociedad de hoy? ¿Cuál es el nombre de la sociedad de hoy? A ver, los leo en el chat. ¿Cómo se llama esta sociedad? Los ninis, dice Audrey. Las de cristal, ok. Sociedad. Millennials. Contemporánea, dice Paula, ya. El nombre de esta sociedad, según la visión sociológica, antropológica, es sociedad postmoderna. Las definiciones como de cristal, etcétera, son las definiciones de las generaciones, ¿sí? No de la sociedad. Entonces, la sociedad es una sociedad postmoderna. Pero hermanos, muchas iglesias ni siquiera han pasado la modernidad y ya la posmodernidad ya vino.
¿Y cuáles son las características de la posmodernidad? Pues acá voy a mostrarles material que nos va a ayudar a entender cuáles son las características de la sociedad posmoderna. Atentos, por favor, porque aunque nosotros conozcamos el perfil del adolescente en general y no lo aterrizamos al perfil del adolescente de hoy, no vamos a poder hacer mucho. Entonces vamos a conocer qué es la sociedad postmoderna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la posmodernidad. ¿Y qué es la posmodernidad? Bueno, decir que la posmodernidad es un movimiento cultural y filosófico que influyó las artes y el pensamiento crítico a partir del año 1960 hasta la actualidad. También debemos decir que se basa en un escepticismo general o incredulidad en cuestionarse lo planteado desde la razón y priorizar la subjetividad y la idea de lo relativo. Pero hay más por saber sobre esta posmodernidad, porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que nació en gran parte como una resistencia contra el movimiento moderno que tuvo lugar entre los siglos XVII y XIX al mantener que falló con la puesta en práctica de sus ideas basadas en la formalidad y en el futuro prometedor. También decir que la posmodernidad es un movimiento cultural que prioriza el individualismo, el culto a las formas y la idea del presente ante un futuro desalentador. Y por último, decir que se resiste al racionalismo y a los ideales del modernismo que apostaban al progreso para alcanzar una vida mejor. Continuemos hablando un poco más sobre esta posmodernidad, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, primero mencionar que la actitud individualista y desinteresada respecto a lo social es una característica principal, como así también el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales. Otra de sus características es que afirma que no existe una única verdad, sino que existen diversos modos del saber. Otra de sus características es la falta de proyección a futuro de los más jóvenes y un estilo de vida de tipo adolescencia tardía, como así también la negación de que las sociedades futuras serán más humanas, más justas y más prósperas porque se basan en las ideas ilustradas, o mejor dicho, el pesimismo ilustrado. Pero sigamos, porque hay mucho más por saber sobre esta posmodernidad. Porque debemos decir que esta posmodernidad se opone a la razón y a la lógica, ya que las considera como construcciones conceptuales y por lo tanto son válidas según el contexto social y las tradiciones intelectuales en las que se practican, a pesar de estar en un mundo globalizado. También mencionar que defiende la hibridación y la cultura popular, es decir, toda forma de conocimiento y de saber es válido. La distorsión de discursos no tiene límites en las esferas del conocimiento. Otra de sus características es el lema "el presente es lo único que importa". Buscan lo inmediato, ya que el pasado y el futuro no está en manos del individuo. Y por último, mencionar la revalorización de la naturaleza, ya que se preocupan por las consecuencias del desarrollo industrial y exigen que las ciencias modernas se limiten solamente a generar conocimiento válido universal. ¿Ustedes se acuerdan de que para las fotos tú te tomabas la fotito y cuánto tiempo esperabas? ¿Cuál era el proceso para tener tu foto? ¿Quién me dice? Primero, ¿qué te daban? ¿De frente ya te daban la foto? No, me Los daba negativos. El negativo. sí, Y si salía mal tu foto, ya no había más que hacer, ¿se acuerdan? La generación anterior, las generaciones anteriores, Manuel 18 días, sí, pues esperábamos por cosas. ¿Mm? Hoy estamos en una sociedad posmoderna donde todo es ya. ¿Cuántos tienen control remoto para manejar el televisor de su casa? No me mientan. A todo lo queremos ya.
ahorita. ¿Cuál es lo más rápido? Tomamos el taxi. Señor, lo más rápido posible, por favor. Lo más rápido, el más veloz. ¿Qué celular le podemos vender, señorita Jacqueline? El más veloz. El más veloz, el más rápido. Estas son las características de la sociedad posmoderna. Es lo que rodea al adolescente de hoy y es lo que nos rodea también a nosotros. Esta sociedad posmoderna, vamos a ver sus principales características. Primero, que es relativista. No hay verdades absolutas. Ustedes han escuchado esta frasecita, bueno, hermano Marco, depende, ¿no? No es que sea malo, habría que ver por qué lo hizo. Oye, pero estamos hablando de alguien que hizo algo malo, que hizo algo incorrecto. No, pero es que depende, ¿no? Todo es relativo. Ya no hay verdades absolutas. Por eso es que esta sociedad se ha alejado mucho de la verdad de Dios, de la verdad bíblica. ¿Mm? Es individualista. Ustedes han escuchado esta frase, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. ¿Eh? Muchos de mis colegas, y aquí hago un mea culpa, de muchos psicólogos que en vez de ayudar no ayudamos, decimos, ¿no? Piensa en ti primero. Los demás pueden esperar. Y el paciente sale pero empoderado de su consulta y viene su hijito y le dice, los demás pueden esperar, pero mamá, tengo hambre, primero voy a pensar en mí desde ahora. Entonces, otra característica es que es en una sociedad individualista. Sé lo que quieres ser. Carol, págate el viaje de tus sueños, pero no tengo plata. Tarjetazo, la tarjeta de crédito, todo aguanta. Te lo mereces. Haz el viaje de tus sueños. Compra lo que tanto querías. Te lo mereces. ¿Sabes escuchar? Sé lo que quieres ser. Importa el hoy, el mañana, no sabe. Hoy vive la vida, mañana no sabemos. Incluso desde los púlpitos de las iglesias lanzamos esos mensajes que sí, pues es verdad, no sabemos del mañana, pero el mañana también importa. Tenemos que planificar. No podemos vivir una vida solamente centrada en el hoy, ¿verdad? Y esta famosa frase, si te hace feliz, Sandra, hazlo. Oye, pero yo anoche trabajaba con una paciente y ella me decía de que tomó el rol de amante para vengarse del chico que le había hecho daño. Y yo le digo, ¿y cómo te sentiste? Muy bien, me dijo, satisfecha, con mucha paz. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Si te hace feliz, hazlo, pero hace daño a otros. Primero tú, segundo tú, tercero tú. Esto también está entrando a las iglesias y son las características de la posmodernidad. Hoy, hermanos, vemos a alguien que tiene necesidad y que le ponemos orando y creemos que con eso se olvidó todo. No llamamos, no visitamos, no abrazamos, no estamos cerca. Le ponemos un simbolito, un emoji de oración de las manitos que están así, juntadas, y ya cumplimos como cristianos, ¿cierto? Pero no llamamos, no escribimos, no preguntamos qué pasó contigo, dónde estás, cómo estás, nos tomamos un café. Pero estas características del posmodernismo son justamente lo opuesto, muchas de ellas, al cristianismo. ¿Qué te dice el cristianismo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué te dice el cristianismo? El cristianismo te dice, en esto conocerán a los que son mis discípulos, que se amen los unos a otros. No es que primero tú, segundo tú, tercero tú y cuarto tú. Es amar a los demás, es ayudar a los demás. Pablo habla de la madurez del cristiano y dice, la verdadera libertad es la que Dios nos ha dado para amar a los demás. Y no es ser lo que quieres ser, es encontrar, es conocer la voluntad de Dios para tu vida.
Quizás yo aquí pregunto, hermanos, ¿de ustedes su sueño siempre fue servir a Dios? Probablemente algunos me digan, sí, siempre fue mi sueño. El mío no. Yo no tenía nada que ver con esto que ahora hago. Yo era la que más me resistía. Y cuando a mí me hablaban de la palabra pastor, yo decía, lo reprendo, aleja esas cosas que tú estás blasfemando. Yo no me veía haciendo lo que hago ahora, no me veía sirviendo al Señor con mi vida, no lo veía. Porque, ¿por qué ahora lo hago? Porque en el camino me enamoré de Dios y entendí y sigo entendiendo y trato de cumplir la voluntad de Él para mi vida. Pero hoy no hablamos de eso, hoy la sociedad te dice ser lo que quieres ser. ¿Mm? Entonces, esto rodea a los adolescentes de hoy. ¿Ves? No es Hola. tan sencillo. Vamos a escucharlo. Sandra, adelante, por favor. Muy buenos días. Bueno, frente al tema, estaba muy interesante, muchas gracias. De verdad que hay muchas cosas que debemos de aprender y de seguir aprendiendo para poder llevar un trabajo bien hecho. Ante lo que se estaba hablando, a mí siempre me ha inquietado mucho el tema del amor, y más cuando hablamos de la palabra, porque yo no nací en un hogar cristiano, yo conozco a Cristo en mi juventud y bueno, para mí ha sido difícil entender muchas cosas, porque pues una cosa muchas veces es lo que se habla y otra la que se está haciendo. Entonces, a veces es muy complicado aprender de esa manera. Complicado aprender para poder también transmitir. Y aunque pues entiendo que el Señor es el que nos da una revelación plena de todas las cosas, pero sí, definitivamente no hay que negar que sí se aprende de lo que se mira y de lo que está pasando en su entorno. Entonces, para poder llevar un trabajo bien hecho, debemos aprender bien. Entonces, para poder ayudar a esta población ahorita de juventud en este tiempo posmoderno, como se menciona, se hace difícil porque considero que hay muchas cosas fragmentadas dentro de la iglesia y hay mucha necesidad de conocimiento de muchas cosas que se desconocen, pero que por el afán de querer ayudar, estamos prestos para un servicio, pero con muy poquita información, con muy poquita conocimiento de lo que está realmente pasando, porque si nos vamos al tema psicológico, dentro de un ambiente espiritual, muchas veces dicen que son demonios o dicen que las personas se están haciendo o que eso es algo de la adolescencia y le va a pasar después, pero realmente no se está conociendo por qué están pasando estas cosas. Entonces me parece muy interesante este tema que se aborda porque realmente entiendo que nosotros nunca vamos a comprender realmente la vida de alguien, pero que a través del Señor sí, Él nos da las herramientas necesarias para poder llegar a ellos. Gracias, Sandra. Tus palabras son muy valiosas para el esfuerzo que hacemos en presentarles lo más útil posible de lo que estamos hablando. Y me alegra que el Señor haya llegado a tu vida a esa edad. Creo que puedes tener mayor empatía con las cosas que los adolescentes pasan, porque sabes de lo que es vivir quizás una etapa de adolescencia sin tener a Dios como más cerca. Entonces eso es importante y lo que dices también de hay corazones dispuestos para servir al Señor, sí los hay, pero no tenemos el conocimiento. Entonces, por eso es que Pablo hablaba mucho de la fe comprendida, de la fe razonada. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que comprender por qué haces lo que haces. Tienes que comprender y tienes que vestirte de las mejores herramientas para poder servir al Señor. Gracias, Sandra. Marco, por favor, adelante. Gracias, hermana. Qué gusto que pueda compartir con nosotros. Eh, en la parte esta que hablaba de las características y el punto de individualista, ahí definitivamente el primero yo, el segundo yo, el tercero yo, ahí quería hacer un paréntesis y un comentario al respecto, ¿no? Que tiene que ver básicamente
y a ver qué me puede comentar al respecto, ¿no? A veces hay muchas personas que queremos trabajar con otras, ayudándolas. La palabra de Dios nos dice, y usted justamente lo mencionaba, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y la Biblia, eh, de, creo que uno de los temas que más habla justamente es de esto, ¿no? Del amor al prójimo. Entonces, ¿qué tan importante es esa primera parte del versículo o esa parte del versículo que dice como a ti mismo? Eh, Podemos tener toda la voluntad de querer ayudar, amar, y es más, en este momento en el cual nos estamos preparando para dar consejería espiritual y poder demostrar nuestro amor a través de este conocimiento y de la parte espiritual que Dios nos provee, cuando verdaderamente no nos logramos amar. Entonces, en la parte psicológica e incluso en algo que yo en lo personal también me estoy formando y ya estoy casi terminando esa formación, es en el coaching, que también tiene una postura importante que es trabajar profundamente en el ser de uno mismo para poder ayudar a las personas, ¿no? Y esto tiene una lógica muy práctica con lo que Dios nos dijo desde siempre, ¿no? Entonces, eso era lo que quería aportar y conocer también su opinión al respecto, ¿no? Gracias, Marco. Qué bueno y te felicito por estar invirtiendo de tu tiempo y recursos en formarte. Me alegra conocer sobre ello. Lo que dices es totalmente cierto. Nosotros, la primera tarea que debemos hacer es conocer nuestro interior y permitir al Espíritu de Dios que sane todo lo necesario, y el proceso de sanidad no es una vez, es constante. La Biblia dice de que Dios nos forma y está trabajando en nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero la primera tarea es que dispongamos para que atraviese lo que se necesite primero por nosotros. Muchas veces es riesgoso atender a alguien, servir a alguien, si yo mismo estoy dañado. A veces puede haber el riesgo de proyectar ese dolor o ese daño. Trabajar en nosotros es importante, definitivamente es la primera tarea, pero cuando esto ya no es saludable, cuando la persona es únicamente centrada en sí misma. Por ejemplo, lo que tú dices es un interés genuino y empático. Tú dices, yo me estoy preparando para trabajar en mí y servir a los demás. Ahí está el equilibrio. Trabajo en mí para ser mejor, pero no solo para ser mejor y figurar. No, no, yo quiero servir a otros. Quiero ayudarlos mejor. Eso no es una intención individualista. La intención individualista es yo me preparo a mí misma porque los demás a mí no me interesan. Yo quiero ser mejor, quiero ser próspero, quiero tener dinero, éxito y los demás, cada uno con lo suyo. Esa es la diferencia. ¿Necesitamos trabajar en nosotros? Sí, es la primera tarea. Pero ¿cuándo es que ya esto no es sano y cuándo es que ya es opuesto al principio bíblico? Cuando lo que haces lo haces porque quieres obtener tú algo y no ser instrumento de servicio a los demás. Entonces creo que ahí está la gran diferencia en lo que tú estás haciendo ahora, en formarte para servir mejor. Yo a todos los pastores y líderes les digo, hermanos, la mejor inversión para su vida y ministerio es que hagan terapia. Es la mejor inversión, porque en el proceso de terapia tú ingresas a un bosque, ¿no? Yokoi, que es un conocido expositor muy inteligente, muy interesante escucharlo, habla de la terapia y también usa muchos principios bíblicos en lo que hace. Dice, la terapia es un bosque oscuro en el cual tú tienes que ingresar, pero ingresas con una lamparita, ¿no? O sea, a ver lo que hay en tu interior, que no siempre es bonito, no siempre es agradable, no siempre es amoroso, a veces es duro, es difícil, pero necesitamos hacer esa tarea. Entonces, esa es la gran diferencia. Gracias, Marco. Lili, adelante. Enciéndenos tu audio, Lili.
Buenas tardes, Dios les Hola, bendiga. Lili. Soy maestra y hace poco hubo un incidente en julio. Un alumno de cuarto de secundaria le bajó el pantalón a un compañero, el buzo, pero le bajó con tanta fuerza, violencia, que el, el otro alumno se quedó sin nada, se quedó al descubierto. Entonces el colegio eh, lo sancionó al alumno infractor. Gracias a Dios los padres estuvieron de acuerdo, porque en otras oportunidades el padre dice, si mi hijo hizo eso es porque no había un auxiliar, no había quien los cuide, y voy a denunciar al colegio, y como está ahora de moda, ¿no? Pero la madre del joven dijo que ella estaba muy avergonzada por lo que había hecho su hijo y que sí estaba de acuerdo que sea sancionado. El padre también. Conversé con una alumna, una de sus compañeras, y ella me dice, Miss, ¿sabe lo que le pasó a tal fulanito? Así le digo, qué pena, ¿no? ¿Cómo pudo hacer eso? Pero me dijo, pero no era para que lo sancionen. ¿Qué? Le dije. No, no tenían que sancionarlo porque son cosas que pasan, hay que ver, ¿no? Con lo que usted dijo del relativismo. Hay que ver por qué lo hizo. Le digo, no hay una justificación. No te pones a pensar del niño, del alumno al cual le bajaron el pantalón. No, pero eso pasa. Él le habrá pasado la vergüenza. No, ya está como si nada. Yo me quedé pensando cómo defendemos al agresor y minimizamos el dolor de la otra persona. Gracias a Dios se cumplió la sanción y, y esperamos que este jovencito pueda haber meditado, ¿no? Pero algún día voy a conversar con él sobre esto. Está más tranquilo, pero bueno, eso quería compartir. Gracias, Lili. Gracias. Qué linda labor tienes. Tienes la oportunidad de abrazar corazones día a día. Qué lindo que Dios te use en lo que estás haciendo. Eh, Totalmente quitado de los pelos a veces cómo está afectando el posmodernismo a los adolescentes de hoy. Pero también necesitamos ver qué hay detrás de la conducta del agresor, ¿no? O sea, ¿por qué lo hizo? En primera, sí es importante definir lo positivo, negativo, lo correcto, incorrecto. Y luego atender a ambos, ¿no? Es importante. Entonces, necesitamos entender lo que rodea al adolescente, las características del posmodernismo y cómo esto afecta su conducta, ¿no? Como dice Lili, y tener una adecuada atención. No bajen las manitos los que están con sus manitos levantadas. Yo les voy a dar pase en un ratito. Quiero avanzar un poquito. No las bajen, por favor. Entonces, hermanos, la visión de los adolescentes debe ser integral, ¿sí? Esa es la palabrita que tú tienes que escribirla, como yo les decía a los chicos, en tu frente o donde sea, integral. Usted no puede ver a todo demonios, 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 ¿sí? Jesús expulsó demonios, sí, señor. Como dirían nuestros amigos colombianos, sí, señora. Los expulsó, pero no todo el tiempo. Se sentaba a conversar con la gente, se sentaba a tomar café con las personas. Los mejores sermones de Jesús fueron alrededor de las comidas, porque a él le encantaba hablar con la gente. Entonces, no podemos solamente sobre espiritualizar los problemas en los adolescentes. Necesitamos ver sus otras áreas. Y a nivel fisiológico, como ya lo hemos visto, están pasando por un desequilibrio hormonal. ¿Sí? Por otro lado, están pasando también el desarrollo cerebral con sus características propias. ¿Mm? Entonces, es necesario ver el todo, no solo espiritual,
no solo el lado emocional, sino ver el todo para poder comprender todos los diferentes aspectos y todas las diferentes influencias en su conducta. ¿Sí? Por eso es que trabajar con personas no es para todos. El trabajar con personas no es para todos. Hay algunos que no deberían trabajar con personas porque quieren ver a las personas según como ellos quieren entender. Ya no, a mí me explicas cómo es y punto. No me hables de lo demás y lo demás no. A mí me das solo un camino. Y eso no es el trabajo con las personas. El trabajo con las personas es descubrir y hacer una pastoral y acompañarlo en el camino. También necesitamos considerar el lado emocional y mental. Los adolescentes están atravesando inestabilidad emocional, muchos de ellos, y tienen sus luchas mentales y emocionales, muchos de ellos. ¿Y qué los rodea a nivel social y espiritual? Hay presión de grupo en el área sexual, ¿no? Hoy un adolescente tiene por lo menos entre 1 o 2 amigos adolescentes que no se identifican con su sexo biológico. Entonces existe esa presión por el lado social. Cogen su teléfono y de inmediato les salen publicidad o TikTok o lo que sea, y no necesariamente con temas como que acércate a Dios. No. Hay presión tecnológica. Los famosos challenge, ¿no? No sé si escucharon, pero hace un tiempo atrás el challenge de la ballena azul, que era un conjunto de pasos que les daban a los adolescentes y que el último paso, el último reto que hacían los adolescentes era matarse. Se atendieron casos de suicidios masivos. Formaban grupos en la pandemia, en redes sociales, en grupos, en redes, para suicidarse en masas, ¿no? Y era como que, ok, planificamos cómo los matamos hoy. Entonces también está el lado tecnológico, está el lado social y está su necesidad de Dios. O sea, el adolescente de hoy necesita conocer a Dios. El viernes estaba con un grupo de más o menos 100 jóvenes adolescentes en un campamento y hablábamos sobre la sanidad interior. Y muchos de ellos no saben qué es el abrazo de un padre. Muchos de ellos no saben qué es muy bien, campeón. Eso, mi princesa, eres la mejor. No saben de eso. Entonces, ministrábamos sus corazones para que puedan perdonar, para que puedan ser libres, para que se rompa esa cadena de abuelo agresivo, padre agresivo, hijo agresivo, nieto agresivo, ya no más. Usted y yo, quienes decidamos trabajar con los adolescentes, necesitamos abrazarlos con los brazos de Jesús. Y para poder llegar a su corazón, necesitamos entender lo que les rodea. ¿Sí? Así que no pretendan verlos solo como el lado espiritual o solo el lado emocional o solo el lado social. No, hermano, usted necesita disfrutar el camino de conocer a un adolescente, amarlo y no quiera entenderlo. Les hago el spoiler, Paula, porque ni ellos mismos se entienden. Así que menos lo va a entender usted. Nuestra tarea no es entenderlos, es amarlos con los brazos de Jesús, ¿sí? Entonces, el adolescente necesita, sí, ser abrazado. Este es un ejemplo de las luchas mentales y emocionales que atraviesan. Este es un grupo en TikTok, ya es una cuenta en TikTok de mensajes depresivos, ¿no? Aquí este es un video que es, ¿por qué amas tanto dormir? Porque ya no quiero despertar. Miren la cantidad de comentarios, miren la cantidad de me gusta. Hoy los adolescentes cuelgan en sus estados de WhatsApp, cuelgan en sus estados en sus redes, videos depresivos de querer dormirse y no despertar. Ese querer dormir y no despertar, ¿a qué se está refiriendo? A morir, a suicidarse. Entonces, hermanos, queremos que los adolescentes conozcan a Jesús, pero no estamos donde están los adolescentes. Criticamos lo que usan, criticamos las redes. Hermanos, yo he utilizado muchas veces TikTok para poder presentarle a Jesús a los adolescentes. Me he encontrado con adolescentes deprimidos, me he encontrado con adolescentes suicidas y les
he hablado del amor de Jesús. Porque si usted realmente quiere abrazar a los adolescentes y quiere ser el Pablo de hoy, tiene que estar donde están ellos, ¿no? Y muchas veces donde están ellos no nos va a gustar, pero por amor a ellos necesitamos ver lo que está Así se sucediendo. ve la depresión silenciosa. Primera alerta, te sientes cansada, agotada o agotado todo el tiempo. Segunda alerta, saludas y eres amable con todos, pero por dentro te sientes destruido o destruida. Tercera alerta, mientes diciendo que estás bien siempre, pero hay momentos en los que tienes ganas de llorar y no sabes por qué. Y la cuarta alerta, haces planes con otras personas para no estar solo o sola, pero cuando llega el momento te arrepientes y no tienes ganas de ir a ningún lado. Si te has sentido así, sígueme para que te ayude. Muchos adolescentes se sienten así y estos son posibles indicadores de depresión. Entonces, muchos de ellos están atravesando luchas, ¿sí? Están rodeados por presión. Y este es un pequeño ejemplo, ¿sí? De la presión tecnológica que hoy están viviendo. Rápidamente vamos a verlo, porque hoy en día las redes sociales no siempre están jugando un papel positivo con los adolescentes. A muchos de ellos les están narrando cuentos e historias y situaciones y los están conduciendo a realidades que no necesariamente los ayudan. Atentos a este ejemplo que hoy en día está, pero muy, muy, muy en apogeo en las luchas que atraviesan los adolescentes. El sexting, ¿sí? Que es una práctica que hoy en día está muy de moda entre los adolescentes, que es pasarse fotos con alto contenido sexual, está dañándolos mucho en su sexualidad, en su identidad. Entonces, lo que pasa en el adolescente es genuino, no lo inventan, ¿sí? Muchos padres dicen, se está inventando las cosas". No es así. Y hoy día espero que nos hayamos acercado un poquitito más a lo que les pasa. Entonces, necesitamos consejeros que quieran y sepan, escuchen bien, que quieran y sepan abrazar a los adolescentes de hoy. Y finalmente, les quiero recordar algo. Esta semana usted va a tener el reto de abrazar a un adolescente, ¿sí? Porque de nada va a servir que nos sentemos estas horas si no lo aplicamos. Usted va a buscar a un adolescente en la semana, ¿ok? Un adolescente en la semana y le va a preguntar esto. ¿Te gusta asistir a la iglesia? ¿Por qué? Y esta respuesta me la va a traer la próxima semana cuando nos veamos y vamos a comentar sobre esto. Yo le pido
que en esta semana busque un adolescente para verlo con ojos de compasión. Ya no los critiquemos más, tampoco los justifiquemos, amémoslos. ¿Sí? Seamos los Pablos de Colombia, los Pablos de Perú, los Pablos de Chile, los Pablos que necesitan nuestros adolescentes en este tiempo. La hora nos ha ganado, lamento no haber contestado todas tus inquietudes, pero tenemos el foro y ahí pueden hablar conmigo todo el tiempo que ustedes quieran. Yo estoy llana a poder escucharlos, escriban, comenten, pregunten, ¿sí? Es importante poder atenderlos, para mí es importante. Así que espero que nos convirtamos en consejeros que abracen a los adolescentes. ¿Usted toma esa decisión? ¿Quiere ser un consejero que abrace a adolescentes? Si eso es así, a mí me encantaría ver esta reacción. Me encantaría ver esta reacción. Pon ahí un corazoncito, si tú dices, gracias, Paula. Gracias, Cani. Gracias, Gisela. Nuestra visión de los adolescentes necesita cambiar. Necesitamos ser los Pablos de este tiempo. Gracias a todos por su atención. Voy a quedar al pendiente de sus comentarios y sus preguntas y recuerden, por favor, ingresar al foro, ¿sí? Le doy pase a Samara para poder cerrar este tiempo. Gracias a todos. Qué linda, profe Eli. Muchas gracias, que Dios te siga usando. Sé que todas esas manitos levantadas es porque querían decirte muchas cosas, pero les diste la indicación y Dios permita puedan abordar ese tema la próxima clase. A los estudiantes recuerden marcar sus 2 asistencias, ya son 2 clases más, 2 cursos más, el de psicología del niño y psicología del adolescente joven. No se les olvide marcar hecho a cada una de las actividades que ustedes hacen. Han escrito por los WhatsApp de que no hay el progreso total de sus cursos y es porque seguramente les falta en alguna de las lecciones marcar que ya han hecho esa actividad. Hermana, Si una tienen, consultita. sí, claro, mi hermano. Vi en los comentarios, ¿no? Y me pasó a mí que la asistencia no me la marcó. Yo fui a buscar la asistencia y no me apareció en el sistema la asistencia. Ah, Muy perfecto, bien. Pastor Lejanover. Entonces voy a darle paso a nuestra coordinadora, a Leticia. Leti, ¿estás por ahí, cierto? Sí, Yo te sí, vi. claro que sí, Ok. claro que sí. Un cordial saludo para todas. Muchas gracias, profesora Elizabeth, por esta clase. Bueno, vamos a dar algunas cosas puntuales sobre la plataforma. Ustedes van a encontrar una barra de progreso en cada curso. Esa barra de progreso va a marcar la interacción que usted tenga con la plataforma. Por ejemplo, vio un video y usted se va a dar cuenta que debajo del video o de la clase grabada o de alguna tarea dice marcar como hecho. Usted le da clic y se va a convertir en hecho, ¿no? Una vez que usted terminó de leer o ver su video. O sea, cada vez que usted vea este botón, clase 1, 2, 3 debe de marcar como hecho. Ahora, referente a la asistencia que está comunicando el pastor Lejanover, vamos a ver la parte técnica, lo voy a informar para que ustedes puedan marcar su asistencia. Ahora, otro asunto muy importante. Los lineamientos de evaluación son 3. Es marcar sus asistencias en todas las clases, hacer su control de video, de lectura en la clase número 1 y lo último es hacer su quiz o vamos a decir, preguntas de repaso que siempre se va a dar al finalizar el curso. La barra de progreso que ustedes visualizan con porcentaje no es su nota. Nuevamente, mide la interacción con las actividades en el campus bíblico. Si usted quiere ver sus notas, es muy sencillo. En la parte, usted primeramente va a ingresar al curso del cual usted quiere ver su nota. Supongamos, Psicología del Adolescente y Joven. Ingresa al curso y en la parte izquierda de su computador, usted va a encontrar una barra turquesa y allí va a encontrar un librito abierto. Usted hace clic en el librito abierto y va a poder ver sus calificaciones, ¿ya? Muy bien. Igual vamos a mandar estos pasos para que todos lo tengan y puedan ver sus calificaciones.